noches a todos y a todas. Realmente estamos en un momento de adquirir no solamente conocimientos, sino de poder entender un instituto que no ha sido tan fácil de poder comprender su conceptualización y más que todo su aplicación. Cuando uno habla de la posibilidad de impugnar, en debatir, en contradecir, comúnmente también entramos a hablar de refutación. Y es un concepto que se vuelve tan ambicioso que en algunas ocasiones puede divagar. Y eso es lo que queremos con reglas de evidencia y litigio estratégico. A partir de una estructuración de 10 preguntas poderosas, queremos poder ofrecer a toda nuestra comunidad un escenario de entendimiento, de aplicación y de comprensión de una forma mucho más sencilla. Y por eso es que hemos querido generar esta masterclass como la prueba de refutación, estrategia, técnica y control del juicio oral. Super cool, ¿no? Estrategia, técnica y control del juicio oral. Y para desarrollar este tema, pues tenemos dos invitados de lujo, realmente de lujo, miren. Esto es un tema que me apasiona, todo lo que es contrainterrogatorio, uso de declaraciones anteriores, prueba de refutación. Y cuando empecé a estudiar este asunto, lectura obligada del doctor Alejandro de Castro y de lectura obligada del doctor Jaime Setiel. Y para poder hablar de la prueba de refutación, pues traer a las dos personas que han fundamentado, que lo han estudiado, que lo han escrito, pero sobre todo que lo han aplicado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Harry Fernando Mora Mayorga. Soy el CEO de Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico, un sueño que surgió para tener la posibilidad de generar una comunidad no solamente nacional, sino internacional, donde podamos hablar precisamente de estos conceptos, las reglas de evidencia y el litigio estratégico. Doy un cordial saludo entonces a nuestros invitados, al doctor Alejandro de Castro. Él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un diplomado en Derechos Fundamentales de la Universidad de Antioquia. Tiene un diplomado en casación penal de la Universidad de Medellín. Tiene capacitación para el nuevo proceso penal y acusatorio y técnicas de juicio oral en la Defensoría del Pueblo, auspiciado por USAID, en Oral Trials Training Seminar for Colombia Justice Sector Officials en Reno, Nevada. Tiene el curso avanzado de contrainterrogatorio en mi casa matriz, en mi alma mater, de la California Western School of Law, en San Diego, California. Ha generado diferentes cursos en Utah, en Colorado, todo enfocado desde estas técnicas avanzadas de contrainterrogatorio. Es profesor universitario en técnicas de juicio oral en la especialización en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, profesor extranjero invitado en la especialidad en el sistema acusatorio de la Universidad Libre, Derecho a cargo de precisamente este módulo de técnicas eh, de impugnación de credibilidad, contrainterrogatorios a peritos, conferencista nacional, conferencista internacional, en diferentes universidades como docente en posgrados. Y pues bueno, también el doctor Alejandro de Castro tiene varias publicaciones en la cual creería yo que la totalidad ya debemos tener esa lectura, que es su libro de El Contrainterrogatorio, que este año salió la última edición, supremamente recomendado, y otros textos que son de importancia poder tener y poder tener la lectura de él. Por otro lado, tenemos a Jaime Alonso Setién Castillo, actualmente secretario general de la Personería de Bogotá. Es abogado de la Universidad de Cartagena, magíster en Derecho Penal con Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Tiene especializaciones en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, Derecho Penal de la Universidad de Rosario y Casación Penal de la Universidad de la Gran Colombia.
al igual que el doctor Alejandro de Castro, adelantó estudios en el exterior, acá específicamente el doctor Setien como becario en Washington, D.C., en American University en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. También tiene su título en España frente a Derecho Internacional en la Universidad Alcalá. Tiene un programa de formación especial en República Dominicana y el doctor Setien desde el año 1994 ha venido desempeñando como funcionario de carrera en la Fiscalía General de la Nación, donde ha adelantado importantísimos casos relacionados con la corrupción privada y pública. A su vez, también es docente universitario, es instructor de diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos y otras agencias diplomáticas. Y como les decía, es autor del libro de La prueba de refutación en el proceso penal. Doctor Alejandro, doctor Jaime, bienvenidos realmente. Desde Reglas de Evidencia estamos muy contentos en que ustedes puedan ser parte de este conversatorio. Acá no vamos a dar una clase, simplemente vamos a desarrollar una dinámica a partir de 10 preguntas poderosas como cualquier coaching donde ustedes como participantes van a poder tener la oportunidad de hacer ese análisis. ¿Listo? Al finalizar el desarrollo de estas 10 preguntas, lo que nosotros también queremos es que ustedes puedan hacerles preguntas a nuestros dos invitados. Entonces, doctor Alejandro, doctor Setien, les doy un minutico Buenos para que días, puedan buenas tardes, saludar buenas noches. y empezamos con nuestras preguntas. Adelante, Alejandro. Un cordial saludo, Harry, muchas gracias por la invitación. Una muy buena noche para todos y especialmente saludo al doctor Jaime Setien. Un gusto volver a coincidir con él. Ya alguna vez estuvimos en un evento precisamente invitados por Harry, hace ya varios años, no recuerdo ni siquiera cuándo fue, pero un gusto volverlo a ver, doctor. Muy buenas noches a todos y a todas. Doctor Harry Mora, muy honrado por la invitación. Un cordial saludo de igual manera al doctor Alejandro de Castro. Efectivamente, en el año 2021 tuvimos la oportunidad de compartir escenarios en un programa para fiscales. Es un honor nuevamente estar con usted esta noche en este conversatorio. De igual manera, compartir con todas estas personas que hacen parte de esta comunidad jurídica de RESLE, reglas es el programa de verdad muy afortunado y muy positivo que tiene como CEO al doctor Harry Mora. Un cordial saludo. Si no, perfecto. Y les cuento, este sueño que empezó frente a una comunidad en el escenario de ser ambiciosos en la partida de que, entre todos podamos debatir, no solamente se vincularon fiscales, defensores, sino que tenemos gran parte también de defensores públicos, defensores privados, fiscales en diferentes escenarios, procuradores, representantes de víctima, de la personería, doctor Setien, también tenemos varios. Y algo que me gusta bastante es que los docentes universitarios empezaron también a vincular a sus estudiantes en las facultades de Derecho. Esto para mí se me hace excelente. Por ejemplo, acá tenemos de la Universidad de Remington, es decir, de todas las universidades en sus módulos especializados empezaron a formarse. Entonces, enhorabuena, estamos creando un sueño entre todos y para todos. Pero vamos a empezar en materia. Vamos a empezar entonces con nuestras 10 preguntas poderosas. Y quiero entonces, doctor Alejandro, que empecemos con usted con la primera pregunta. Y es, ¿qué es jurídicamente una prueba de refutación y cuál es su finalidad en el proceso penal? ¿Cómo va a ser la dinámica? Empezamos con uno de nuestros invitados. Si el otro invitado quiere complementar o quiere replicar, bienvenido, esa es la dialéctica. Y así vamos generando hacia la segunda pregunta. ¿Listo? Entonces empezamos con el doctor Alejandro, continúas doctor Setien y luego en la segunda pregunta empiezo contigo, doctor Setien. Entonces, Alejandro, por favor. Bueno, gracias, Harry. La pregunta es, ¿qué es una prueba de refutación y cuál es su finalidad en el proceso penal? Bueno, expongo de manera muy puntual, muy precisa, como lo implica la dinámica de un encuentro como este, lo siguiente. Jurídicamente, la prueba de refutación, que en el mundo del common law se denomina la rebuttal evidence, no solamente es un tipo de evidencia, sino también una etapa probatoria específica del juicio.
Entonces tiene una doble connotación o tiene dos puntos de vista desde donde la podemos analizar. Y esto es relevante para poder entender la consagración particularmente en Colombia. Es un mecanismo excepcional y residual que se concibe para reaccionar frente a la prueba de la parte adversa. Entonces, la refutación describe además una cualidad de la prueba. Es una cualidad de la prueba, la cualidad de refutación. Es una finalidad esencialmente reactiva, correctiva. Lo que busca la prueba de refutación es explicar, repeler, contrarrestar o desvirtuar la evidencia introducida por la contraparte. Ahora, en términos funcionales, la prueba de refutación se orienta básicamente a tres cosas. Primero, a contradecir o desaprobar la evidencia producida por la otra parte que tiende directamente a debilitar o impugnar el caso del proponente. Segundo, a responder a asuntos nuevos que surjan de la prueba adversa, pero especialmente cuando no podían haberse anticipado razonablemente durante la presentación de lo que llamaremos y explicaremos más adelante el caso principal. En tercer lugar, contribuir a la búsqueda de la verdad, permitiendo que el juzgador disponga de una visión completa de los hechos cuando la prueba adversa introduce elementos imprevistos o contradictorios. Ahora, la jurisprudencia colombiana tiene una visión restrictiva hasta el momento, esperemos que la amplíe, de la prueba de refutación, porque la entiende con una finalidad exclusiva de cuestionar la credibilidad de la prueba contraria. En cambio, en el common law se entiende más amplia. La refutación también puede extenderse a aspectos sustanciales del caso, no solo a la credibilidad de los testigos. Hay que distinguir, y con esto cierro, la refutación como tal, la prueba de refutación, de la impugnación de credibilidad. La prueba de refutación es un ataque a la sustancia o al contenido de la evidencia, mientras que la impugnación se dirige a la veracidad o credibilidad o confiabilidad de un testigo. Por ejemplo, buscando probar un sesgo o una incapacidad de percibir, recordar, inconsistencias con declaraciones previas, etcétera. Eso es la impugnación de credibilidad. Básicamente esas son las ideas fundamentales que pongo sobre la mesa. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Entonces vamos a empezar a construir esa conceptualización desde un punto de vista de la doctrina, del derecho internacional, de los precedentes y haciendo un paralelo como lo ha venido entendiendo la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Septién, ¿qué es para usted jurídicamente una prueba de refutación y cuál es su finalidad en el proceso penal? Doctor Harry, muy buenas noches nuevamente. Em, la prueba de refutación, en estricto sentido, es otro medio de conocimiento, otra evidencia, que surge de una evidencia que está planteando unos hechos que en su momento no eran conocidos, eran imprevisibles, son nuevos. Y acogiendo la temática que plantea el doctor De Castro, con un ejemplo podemos decir que, dejando claro que la prueba de refutación de entrada siempre, por lo menos como está concebida actualmente por la jurisprudencia de Colombia, estamos en desarrollo de un juicio oral. Por esencia, la refutación debería ser de la defensa, pero en nuestro país la refutación es para la fiscalía y la defensa. Nada más. No puede intervenir ni Ministerio Público ni víctima, nada más. Hasta el momento ese aspecto se ha respetado. Entonces, la prueba de refutación va a ser una evidencia, cualquier medio de prueba, un documento, un testimonio, un dictamen pericial, que surge específicamente para atacar la credibilidad de un aspecto nuevo de otra evidencia. La particularidad que tiene la prueba de refutación, y como señala la pregunta jurídicamente, es que es un medio de conocimiento que debe ser legítimo, debe cumplir con todas las formalidades como tal de ser una evidencia, pero cuyo fin va a ser atacar otra evidencia, ¿verdad? Otra evidencia que se está desarrollando en el juicio oral, bien sea si se están practicando las pruebas de la fiscalía o si se están practicando las pruebas de la defensa. Si se está practicando las pruebas de la fiscalía, quien refuta va a ser la defensa. Si se está practicando pruebas de la defensa, quien refuta va a ser la fiscalía. Entonces, ese medio de prueba va a atacar un hecho nuevo
que a través del contrainterrogatorio o de la impugnación de credibilidad no pudo hacer el fiscal o el defensor, y ese medio de prueba nace exclusivamente con la finalidad de atacar ese hecho específico que no pudo preverse durante la fase de investigación, ni mucho menos es nuevo preverse concretamente por ninguno de los actores. Entonces, esta prueba, la prueba de refutación va a ser esa evidencia dirigida exclusivamente a atacar a otra prueba que ha puesto de presente unos hechos imprevisibles, novedosos, y que como tal esa prueba exclusivamente cuando se justifique, cuando se solicite, va a estar dirigida a ese punto en concreto de la prueba, a ese punto específico de ese que fue puesto de presente y que nadie lo podía advertir. Entonces sí, como su nombre lo indica, la finalidad va a ser contradecir, contraatacar, de una u otra manera contrarrestar esa prueba, ese hecho, porque toda evidencia aporta sobre unos hechos, ese hecho nuevo que ha surgido en el desarrollo de otra prueba. Es importante advertir que la prueba de refutación nace una vez se ha agotado un contrainterrogatorio y como tal se ha agotado la posibilidad de contradecir por la dinámica normal y entonces se mantuvo una versión, un hecho, una circunstancia y esa versión impone que esta herramienta cuyo contenido se encuentra previsto en nuestra legislación, únicamente referenciado en el artículo 362 de nuestro Código de Procedimiento Penal, en la parte correspondiente, llámese fiscalía o defensa, haga uso de un medio, de cualquiera de los medios de prueba, dirigido a contrarrestar ese específico punto que no se conocía. Excelente. Y les digo algo. Ahorita vamos a empezar entonces con la necesidad de diferenciar conceptos, porque vemos que la prueba de refutación tiene que ser utilizada con uno de los medios de conocimiento que tenemos en el 382. Más adelante es importante que vayamos a poder diferenciar entre lo que es la prueba de refutación y la prueba para refutar como un escenario de la contradicción y en cierta forma también de la confrontación, porque tanto la prueba de refutación como la prueba para refutar, pues van a tener unas reglas de admisibilidad diferentes y como le dijiste Jaime, la necesidad de poder utilizarlo a través del contrainterrogatorio. Hay una parte que sé que le gusta a Alejandro entre lo que es la evidencia intrínseca y la evidencia extrínseca, precisamente en ese uso en el contrainterrogatorio. Pero vamos a hacer un pequeño spoiler, todavía no nos adelantamos, porque vamos con la segunda. Y Jaime, ayúdame en esta. ¿En qué se diferencia una prueba de refutación con una prueba sobreviniente o eso, lo que en alguna ocasión se dice en la doctrina, la prueba complementaria? Y la misma metodología. Si tú ves, Alejandro, la necesidad de complementar o de refutar, pues bienvenido el debate. Adelante, Jaime. Creo que estás con el audio en silencio. Decía que acá la batería del equipo donde me encuentro, pero ya se conectó. Lo primero que hay que decir que son dos institutos probatorios diferentes, la prueba de refutación y la prueba sobreviniente. Y al ser diferente, podemos señalar que en el caso de la prueba sobreviniente es una evidencia, sí, es una evidencia que surge, que también es inesperada, que también es imprevisible, que también es novedosa y que surge en el desarrollo del juicio oral. La prueba de sobreviniente tiene un carácter evidentemente excepcional, pero ¿qué pasa con la prueba de sobreviniente? La prueba de sobreviniente va a atacar un espectro más general al de la prueba, al que ataca la prueba de refutación. Como indicábamos, la primera diferencia que podemos decir es que, primero, la prueba sobreviniente tiene un espectro de ataque, de efectuar un hecho, una evidencia de determinada tesis de una de las partes, pero de manera más amplia. Es decir, la teoría general de ese caso principal, como denominaba el doctor De Castro, del caso,
lo va a atacar de manera general la prueba sobreviniente. Es decir, puede ser dirigida a cualquier aspecto del proceso. Surge, evidentemente, porque el término sobreviniente sí alude a que es algo que viene, que no se esperaba, que no se tenía, pero surge no para atacar un punto en concreto u otra evidencia que se estaba practicando, sino para atacar cualquier aspecto de, de esa teoría del caso o de ese caso que se estaba trabajando. Otra diferencia que podemos señalar y que deriva específicamente también del artículo 344, inciso final del Código de Procedimiento Penal, es que la prueba sobreviniente puede surgir en cualquier, o sea, en cualquier momento del proceso, no necesariamente después de la práctica de un medio probatorio, como sí se exige obligatoriamente en la prueba de refutación. Otro aspecto esencial, otro aspecto esencial, otro aspecto esencial que señala la prueba sobreviniente, y es que la prueba sobreviniente tiene unas particularidades de que puede ser encontrada o derivada. Pero si en ambos aspectos, si es encontrada o derivada, el juez, ¿verdad? Debe verificar si esa evidencia realmente que se muestra como sobreviniente no es producto de la omisión o negligencia o incuria de una de las partes. Y también el juez debe verificar que ¿Está bien o no? Muchas gracias. que esa evidencia que aparece como sobreviniente realmente es novedosa e imprevisible. Varios aspectos y varias diferencias se desprenden de estos institutos. No es necesario acudir a terminar un contrainterrogatorio u otros mecanismos de impugnación de otra evidencia para que surja una prueba sobreviniente. Por decir algo, ¿no? Que es obligatorio que por lo menos la parte termine o cumpla con un espacio de contrainterrogatorio, de haber impugnado la credibilidad o de haber advertido otras técnicas de contradicción. No, la prueba sobreviviente, como cualquier otro medio, puede surgir, era inesperada. Siempre hay que verificar que no afecte a la integridad del juicio, que efectivamente también cumpla con los aspectos de pertinencia, pero para mí digamos, diferencia es que la prueba sobreviviente es una evidencia que tiene un espectro para cumplir con su finalidad de contradicción, hacer un medio de conocimiento de las partes, es un espectro más amplio, tiene un espectro más amplio, no determinado a punto en concreto, y evidentemente la prueba sobreviviente surge también con posterioridad, en mi concepto con posterioridad de la audiencia preparatoria y aún después del juicio. Creo que estimo que la prueba, un punto concreto también de diferenciación, es que la prueba de refutación específicamente, como está concebida en nuestro país hasta el momento en estricto sentido, debe surgir en el desarrollo de otra prueba. Y esa regla no es específicamente se cumple para la prueba sobreviniente. La prueba sobreviniente puede surgir después, o estando el desarrollo de la audiencia preparatoria con posterioridad aún al decreto de pruebas, aún en el desarrollo del juicio. Lo que sí hay que tener el cuidado es que esa prueba sobreviniente evidentemente no surja cuando ya se haya terminado la fase de prueba. Eso a grandes rasgos es lo que puedo señalar en este momento. Vale, muchísimas gracias, doctor Septién. Doctor Alejandro, ¿qué opinión tienes frente a la diferencia conceptual entre prueba de refutación, prueba sobreveniente y prueba complementaria? Y me gustaría también que pudieras mencionar frente al efecto, ¿no? Creo que es importante frente a los recursos en uno y en el otro escenario. Doctor de Castro. Bueno, solamente a manera de complemento, quizá esta pregunta da pie a que ampliemos un poquito el tema del concepto de qué se entiende por lo que la doctrina denomina el caso principal. Es decir, se entiende que hay dos tipos, que las partes tienen dos tipos de casos, el caso principal y el caso en refutación. ¿Qué es el caso principal? El caso principal es la propuesta probatoria para satisfacer los hechos jurídicamente relevantes del proponente. En el caso de la fiscalía, el caso principal, pues son aquellos medios de prueba para lograr demostrar cada uno de los elementos del caso, los hechos, lo que llama la Corte nuestra en Colombia, los hechos jurídicamente relevantes. Ese es el caso principal.
El caso en refutación es aquella evidencia que se presenta para contestar a otra prueba. Entonces, no puede ir en refutación prueba o elementos de prueba que hagan parte del caso principal. Entonces, violar esta prohibición es lo que se conoce como la regla contra la división del caso, especialmente exigible a la fiscalía. Es decir, la fiscalía no puede decir, presento esta parte de mi caso para satisfacer estos tres hechos jurídicamente relevantes y me guardo la otra para que cuando la defensa conteste, presente su prueba, yo presente en refutación estos otros dos elementos que acreditan los dos faltantes hechos jurídicamente relevantes del caso. Es decir, la fiscalía, cuando presenta su caso, tiene que presentar toda la prueba que sustenta el caso, porque ese es su caso principal. Pensemos ahora en la defensa. ¿Cuál es el caso principal de la defensa? La respuesta al caso de la fiscalía. Por eso es que cuando la defensa va a presentar refutación, lo hace en su turno, porque ya conoce la movida de la fiscalía, movió con blancas la fiscalía, como en el ajedrez, y la defensa ya responde. Entonces presenta tanto su caso afirmativo, si tiene una defensa afirmativa, como la contradicción o la refutación en sentido genérico, y lo hace en su turno, la presentación de su turno general. O sea que en estricto sentido, si se dan cuenta, solo la fiscalía, en estricto sentido, presenta prueba de refutación. Lo que la defensa presenta es prueba de contrarrefutación, porque el turno es caso principal de la fiscalía, respuesta con el caso principal de la defensa, ahí está su prueba de refutación, que ya conoce lo que le presentó a la fiscalía, caso en refutación de la fiscalía a responder al caso principal de la defensa y caso en contrarrefutación de la defensa a responder a la prueba de refutación o al caso en refutación de la fiscalía. Cuando la prueba de refutación, y con esto cierro, hace parte o se presenta como complemento o como finalización de un procedimiento de impugnación de credibilidad, obviamente que en ese evento vamos a ver que la defensa, cuando contrainterroga, va a presentar ahí mismo su prueba de refutación. Entonces no se va a dar en contrarrefutación como fase del proceso, sino inmediatamente. Cuanto a los recursos, nuestra Corte en Colombia hace una curiosa distinción y dice, si se trata de prueba sobreviniente, tiene recurso de apelación, la negativa de la misma, pero si se trata de prueba de refutación, no tiene recurso de apelación, solamente tiene recurso de reposición. Y la razón principal que se da para justificar que la prueba de refutación no tiene recurso es supuestamente por proteger la economía procesal y propender por la celeridad del juicio. Y uno se pregunta, ¿y es que acaso cuando se apela la prueba sobreviniente no se está afectando entonces la celeridad y la economía procesal? No es muy claro y no comparto esa distinción de por qué conceder recurso de apelación en un caso y en otro no. Ya cierro entonces para completar la idea y es que la prueba sobreviniente tiene que ver con el caso principal. La prueba de refutación tiene que ver con el caso en refutación. Ese es un criterio para distinguir cuando estamos ante una prueba realmente sobreviniente que muchas veces se trata de presentar como si fuera de refutación. Yo quisiera agregar lo siguiente. En primer lugar, también compartir esa parte doctor Harry, con su permiso, ¿no? Obviamente, si me permite. Por Y no supuesto, faltaba, dinámica. no Dale, faltaba, dale, qué Luis. pena. No, con su permiso. Sí, en primer lugar, compartir con el doctor De Castro que en ambos eventos debería permitirse la interposición de recursos, tanto no solamente para el evento de prueba sobreviniente cuando se está presentando y sustentando, sino también en similar sentido cuando se trate de una prueba de reputación y esta no es admitida, no es permitida, porque también es un ejercicio de contradicción y tanto así que tiene su motivación y tiene que cumplir con unos estándares para su admisibilidad prácticamente en igual sentido. Pero lo que sí también quiero de igual manera dejar claro, y no sé, doctor De Castro, con su experiencia y obviamente su ejercicio me complementa, es que yo considero desde mi punto de vista que la prueba de la prueba sobreviniente también puede atacar en cualquier momento, no solamente el caso principal, sino cualquier aspecto de refutación, sino que su carácter es sobreviniente, es un espectro más amplio el que tiene. Y yo entiendo la posición que también se da en la Corte cuando habla del caso principal, sino que la prueba sobreviniente puede abarcar cualquier aspecto, hecho o circunstancia
No sé si la idea suya también apunta a ese sentido. Evidentemente que usted señala que hay que ver lo que es el caso principal y cuál es el punto de una prueba de refutación. No, para mí la prueba de sobreviviente también puede abarcar, porque en su carácter de sobreviviente, cualquier aspecto incluso de refutación que haya aparecido. Obviamente que la refutación tiene como hemos estado precisando y vamos a seguir precisando, unas particularidades para su solicitud y para su decreto oportuno, para no caer en una extemporaneidad como se pide actualmente, sobre todo por la jurisprudencia de Colombia. En conclusión, uno, comparto el punto relacionado con que los recursos hablo específicamente de recursos de apelación y cualquier tipo, y el recurso de reposición también debería existir para la prueba de refutación, pero ese aspecto, por lo que hemos visto, hasta el momento ha transitado pacíficamente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia e incluso en la sentencia de constitucionalidad C-473 de 2016 de la Corte Constitucional también nada se dijo al respecto, pero también para precisar en segundo lugar que mi concepto también la prueba sobreviviente abarca todos los aspectos en su carácter de que vino, derivó, apareció, e incluso puede atacar algún aspecto de refutación de manera general. Y aún sobre algún punto que se haya presentado como nuevo y que haya surgido, pero que la sobreviviente tiene un margen más amplio. Es solamente eso. Muchísimas gracias, doctor Septién, doctor de Castro. Y sí, y es que miren, el mismo concepto de prueba, el mismo hecho de poder generarlo a partir de reglas de admisibilidad, el hecho de poder materializar principios no solamente rectores, sino constitucionales, como la contradicción y la confrontación, pues derivan de esta conceptualización de prueba de refutación la necesidad en que su tratamiento en sede de recursos y en sede de valoración pues tenga el alcance que realmente no solamente la doctrina le ha dado, sino lo que el instituto busca en sí. No es solamente un escenario de credibilidad, de impugnación, sino a partir de esa conceptualización que se deriva de la teoría del caso frente al caso principal o el caso a refutar, pues es necesario poder entender y darle la importancia a este instituto. Vamos con nuestra tercera pregunta y quiero entonces, doctor de Castro, que inicies tú con la siguiente. ¿Cuáles son, entonces, precisamente de lo que estamos hablando dentro de este escenario, cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para que la prueba de refutación sea admitida por parte del juez? ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Vamos a hablarlo como un listado de chequeo que se debe cumplir para que esa prueba de refutación pueda ser admitida por parte del juez. Perfecto. Sí. Antes de abordar esa pregunta, me refiero muy brevemente para que no quede en el aire el punto que planteó el doctor Jaime hace un momento. Doy mi posición. Es que este es un tema donde hay precedentes encontrados en el derecho comparado. O sea, la línea divisoria no es muy clara. Es decir, hay casos en los que se ha permitido prueba de refutación a la fiscalía para adicionar o referirse a aspectos del caso principal y casos en que no. Es una línea que la doctrina la traza muy clara y dice, no, si es sobre el caso principal, es prueba sobreviniente. Si es sobre aspectos a refutar de otra prueba, es prueba de refutación, pero se encuentran precedentes donde la línea se rompe y se permite una visión más amplia de la prueba de refutación que la llamaríamos prueba sobreviniente. Dejo ese punto ahí para completarlo. Bueno, vamos al tercero entonces, la tercera pregunta. Los requisitos mínimos que debe cumplir una prueba de refutación para ser admitida por el juez. Bueno, lo primero es que hay una regla muy clara en derecho comparado y en Colombia la encontramos por vía de artículo 27 como modulador de la actividad procesal, y es que la admisibilidad de la prueba de refutación está sujeta a amplia discrecionalidad del juez y obviamente sujeta a un control estricto de pertinencia, necesidad y proporcionalidad. En términos generales, podríamos mencionar los siguientes 6 requisitos mínimos que debería cumplir una prueba de refutación para ser admitido. Primero, verificar el carácter reactivo y novedoso. Es decir, que la prueba de refutación solo sería admisible cuando sea una respuesta directa a un hecho nuevo o imprevisto surgido durante la presentación del caso del contrario. Si el hecho era previsible o formaba parte del debate inicial,
la parte debió haberlo traído como parte de su caso principal, sea fiscalía o defensa. Entonces no se admite refutación para la doctrina usa el concepto de morder la cereza por segunda vez, la doctrina del common law. ¿Qué significa? Usted tiene la oportunidad de presentar su caso, suelte todo, no deje un pedacito para empezar y después en refutación terminar. Entonces no se busca corregir omisiones previas en la presentación del caso. Segundo requisito, la relevancia material, lo que nosotros llamaríamos la pertinencia. Debe referirse entonces a prueba de refutación a un asusto sustancial del litigio que surja de la evidencia de la contraparte. La refutación no procede sobre cuestiones colaterales, cuestiones insustanciales, ni para reforzar la credibilidad de los propios testigos. Es para contestar, explicar, desvirtuar un hecho jurídico relevante que plantee el adversario. Tercer requisito, no debe ser repetitiva o acumulativa. Esa prueba no puede ser simplemente reiterativa como en un intento de reforzar el caso principal. Recordemos la cereza por segunda vez, mordida. El valor radica en que es una respuesta directa y necesaria a la prueba contraria y no una adición táctica a la teoría inicial del caso del proponente. Un cuarto requisito puede ser en los casos donde la prueba de refutación es un complemento de la impugnación de credibilidad, que es el único espectro que ha analizado la jurisprudencia colombiana y esperemos que no se quede ahí. Hay que sentar base probatoria. O sea, cuando la refutación pretende complementar la impugnación de credibilidad de un testigo porque el testigo no aceptó el hecho, es decir, el testigo de juicio dice el semáforo estaba en rojo, pero hay una declaración previa que dice que estaba en verde. Yo siento las bases y finalmente le pregunto, usted en la declaración previa dijo que el semáforo estaba en verde y él dice, yo no dije eso. Yo tengo que ofrecer prueba de refutación para probar que sí dijo que el semáforo estaba en verde, porque si no, no he logrado probar el hecho de la declaración anterior para confrontar la declaración en juicio. En esos casos, uno de los requisitos de admisibilidad es que hay que sentar la base en el contrainterrogatorio de haberle dado al testigo la oportunidad de admitir o negar el hecho con el que lo estoy confrontando. Ese requisito sería solo cuando la prueba de refutación es por vía de complemento del contrainterrogatorio. Quinto requisito, un control de proporcionalidad por parte del juez. Esto es lo que las reglas federales de evidencia de los Estados Unidos es la regla 403. Nosotros tenemos la regla 403 en el artículo 376 como llamada admisibilidad. Es decir, evitar riesgos de perjuicio injusto, confusión en los asuntos a debatir o consumo indebido de tiempo. El juez debe controlar esto en una prueba de refutación. Es decir, debe evitar el juez que por vía de prueba de refutación empieza a ingresar evidencia que lo que hace es crear un perjuicio injusto para la parte contraria. Esto tiene más peso con un jurado que con un juez de derecho, cabe aclarar. Con un juez de derecho esta regla baja de intensidad y el juez puede permitir entrar muchas más cosas porque el juez es un abogado formado en tramitar juicios y no tiene el riesgo de contaminación tan alto que puede tener un jurado. La admisibilidad o esta regla de admisibilidad del 376 nuestro busca evitar la distracción del juzgador en asuntos irrelevantes o en minijuicios. Es decir, en todo un incidente de debate probatorio por vía de refutación de una cuestión que no es una cuestión sustancial, sino un punto marginal a debatir. Entonces eso desvía la atención del juicio y evita que la cuestión se resuelva con rapidez. Y por último, pues evitar que ingrese evidencia con un mínimo de relevancia con escaso valor probatorio, que es un término que importamos también de las reglas de evidencia de Puerto Rico, que a su vez la copiaron de las reglas federales de evidencia de los Estados Unidos. El sexto requisito es que el juez debería velar porque el proponente de la prueba de refutación no se esté reservando estratégicamente evidencia que debió haber presentado cuando ofreció su caso principal. Y recordemos que los casos principales lo ofrecen en Colombia, en nuestros países, las partes en la audiencia preparatoria o intermedia, que no es una audiencia que exista en los sistemas de common law. Entonces, ahí hay que hacer una traslación de figura para adaptar la prueba de refutación a nuestros sistemas procesales que tienen una audiencia de filtro y de preparación del caso donde se debe ofrecer la prueba del caso principal. Ya el caso en refutación se ofrece en juicio, aclaro. Entonces, ese sería el sexto requisito, el juez controlaría que no esté dividiendo el caso, el proponente de prueba de refutación. Muchísimas gracias, doctor Setién. Bueno, yo quisiera aprovechar en esta pregunta plantear un ejemplo.
un ejemplo que también podría apoyar mi respuesta y obviamente, claro está, reconfirmando lo que también el doctor De Castro ha puesto de presente. Digamos que estamos en un juicio oral y se está practicando las pruebas de la defensa. El dictamen de pruebas de la defensa trajo, estamos, bien sea un caso de, sea de homicidio, en cualquier caso, un caso de suicidio, digamos, ahí estamos en un testimonio de la defensa desarrollándose en pleno juicio oral. Estamos en la defensa trae su testigo y el testigo está diciendo, vamos a partir del ejemplo que comúnmente se cita, por lo menos, el testigo está diciendo, no, el señor Jaime Setién estuvo presente el 31 de diciembre de 2024 en el Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena, estuvo presente y él vio cuando Petra le disparó a Catalina. Él estaba ahí y él lo vio. En ningún momento, o sea, el nombre de Jaime Setién salió a relucir en la investigación, se averiguó quién era Jaime Setién, se descartó, se tuvo presente claramente que Jaime Setién declaró, pero Jaime Setién eh, dejó claro en su momento que en ese momento no estaba en Cartagena, sino que estaba en la ciudad de Bogotá, por decir algo. Y ese aspecto que se estima obviamente viene el desarrollo de la impugnación, de contrainterrogatorio que le hace fiscal al testigo de la defensa, porque hay que cumplir con ese ejercicio del contrainterrogatorio previamente. El fiscal le pregunta de distintas maneras a, a ese testigo de la defensa sobre la ubicación y por qué se menciona que Jaime Cetín estaba presente ese 31 de diciembre en ese lugar. Y desde ningún punto de vista, en ese ejercicio de preguntas, eh, le- la- el testigo de la defensa dice y se mantiene, e incluso aporta elementos diciendo que a él le consta que que el señor Jaime Cetín estaba ahí en ese momento. Terminado el testimonio, bueno, hubo redirecto, hubo recontrainterrogatorio, algunas preguntas aclaratorias, incluso un ejemplo de si es que estaba o estuvo presente el Ministerio Público, incluso el mismo juez, que a veces el mismo juez lo pide. Y sobre ese punto de la ubicación del doctor Setién, que en ningún momento fue discutido, era previsible durante la investigación, ni mucho menos se pudo conocer durante la audiencia preparatoria en el ejercicio que ahí se presentó, viene el fiscal del caso porque hay que mirar la oportunidad, que ese sería un complemento. En nuestro sistema procesal, y este es otro requisito que debe cumplir la prueba de reputación, debe pedirse oportunamente. ¿Cuándo se pide oportunamente? Y es lo que hemos derivado actualmente de nuestra jurisprudencia y se mantiene. Ahí mismo, una vez terminada esa prueba, en este caso de la parte de la defensa, porque he puesto el ejercicio de la defensa, el fiscal debe pedir prueba de refutación. ¿Y cuál es la prueba de refutación que pide el fiscal? Obviamente el fiscal va a pedir, entre otras pruebas, que se demuestre el doctor Setién no estaba en Cartagena, él estaba en Bogotá y no estaba en mucho menos en el Hotel Las Américas. Que se pidan los registros del Hotel Las Américas, si el caso el doctor se demuestra etiquete de que ese momento estaba en la ciudad de Bogotá. Específicamente ese punto de la ubicación del doctor Setién que no se pudo desvirtuar con el contrainterrogatorio, ni mucho menos era previsible durante toda la fase de investigación y aún durante la audiencia preparatoria. Entonces, un primer punto para cumplir, que debe cumplir la prueba de refutación que debe mirar el juez, primero es hablo de la trascendencia del punto de refutación. Si ese hecho guarda total pertinencia y de tal magnitud para que pueda afectar, en este caso, o colocar un testigo en un lugar que nunca estuvo ni se sabía que pudo haber estado, ubican en este caso a Jaime Cetín en la ciudad de Cartagena, en ese hotel y a esa hora, y específicamente también el juez debe medir la oportunidad, si fue extemporáneo o no la petición, aquí adicionando en este caso, complementando los requisitos que ha señalado el doctor De Castro, fue presentada adecuadamente y en tiempo la solicitud. Entonces, porque en este caso el fiscal que va a acreditar mediante documento o quizás mediante otro testimonio únicamente dirigido a señalar, a corroborar que no es cierto lo que está diciendo ese testigo, de que el señor Jaime Setién estaba en ese lugar en ese momento, de que el señor Jaime Setién no estaba mucho menos en esa hora en ese hotel. Entonces, bien sea ese documento, ese testimonio que va a pedir el fiscal debe presentar
terminado ese testimonio, ahí mismo, antes que comience el otro testimonio, una solicitud de prueba de refutación, donde va a justificar eso que dice. Esto es novedoso, esto es un hecho novedoso, esto es un hecho imprevisible. Ya de una u otra manera adelanté la forma de impugnar credibilidad y no se pudo. Se mantiene, el testigo no se pudo, no tengo otro elemento, pero sí tengo otros elementos para refutar, porque otro de los elementos otro requisito mínimo que tengo yo en nuestra práctica diaria es que debe identificarse cuál sería el medio de refutación. Es decir, si va a ser un testimonio, un documento, porque no solamente puede ser uno, puede ser varios medios de refutación, pero dirigidos a ese punto. Por cierto punto que hay que identificar cuál es el punto de refutación, cuál es la pertinencia bajo los parámetros y el concepto de pertinencia que trae el artículo 375 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Y pues debe confrontar eso, y sobre todo eso va enfocado a la trascendencia y en la motivación y a un orden que debe tener, en este caso, la parte. En este caso estoy colocando a un fiscal que quiere refutar ese punto. Entonces, pero yo, además de los 6 requisitos que señaló el doctor De Castro, agregaría esto de oportunidad, verificaría si efectivamente se cumplió con haber desarrollado un contrainterrogatorio y todo el alcance de una impugnabilidad. Hay personas que están haciendo preguntas, pero yo creo que eso al final haremos, pero ténganlas ahí presentes. De eso se trata, de un conversatorio y me imagino también de estos espacios jurídicos de generar las inquietudes. Pero también, para no perder la línea, miraría que se identifique plenamente, que sea un medio idóneo, legal. El artículo 380 nos establece, y 382 nos establece que no está taxativo el listado de medios de conocimiento, pero en la solicitud de prueba de refutación hay que identificar cuál sería el medio o medios que se utilizaría específicamente para atacar ese punto de refutación en estricto sentido. Y ese sería un presupuesto ideal, porque no es decir, sí, voy a atacar esto, este va a ser, este punto estrictamente está afectando mi caso específicamente frente a esto, pero hay que identificar también cuál es el medio o medios, porque pueden ser, como estoy indicando, varios medios con que se puede entrar a refutar ese punto. Sí, a esto en este momento así, de pronto en el desarrollo de otras preguntas, pero sí, estos serían otros requisitos adicionales, evidentemente, que hay que tener en cuenta ante todo, y quiero resaltar que nuestro sistema no mantiene, que hay que ser oportuno en la solicitud, hay que estar legitimado, ya hemos dicho, quién puede presentar, también hay que tener presente quién puede presentar esa solicitud de prueba de refutación, en este caso lo está haciendo el fiscal, que acaba de cumplir con un contrainterrogatorio. Pero también podría ser la defensa si se está desarrollando alguna prueba de la fiscalía. Ahora, también hay que mirar, además de la legitimidad, algo que comparto, que caracteriza mucho la refutación: el carácter imprevisible, lo novedoso y sobre todo que sea pertinente. Que sea pertinente. Esto no es pedir prueba de refutación por pedir prueba de refutación. Yo creo que hasta ahí, doctor Harry. Lo demás, creo que simplemente comparto al doctor De Castro en los 6 requisitos que también señaló. Sí, y ahí es Un algo. un Sí, dale, puntico dale. adicional, Harry. Muy breve, porque el doctor Jaime agrega un aspecto importante para nuestra visión latinoamericana, que es muy procesalista. Y es, bueno, pero ¿cuál es el momento? Dejemos claro que la prueba de refutación, en sentido estricto, se presenta o se ofrece en el juicio, no en la audiencia preparatoria. Ahora, frente al punto que él menciona, que es cierto que la Corte lo ha dicho, la Corte dice, debe presentarse inmediatamente, se desahogue la prueba a refutar. Hay que aclarar 2 cosas. Lo primero, la jurisprudencia ha dicho, en la medida de lo posible. Y dejo esa frase entre comillas, que es textual de la jurisprudencia, porque la posibilidad real de presentar inmediatamente prueba de refutación es muy rara. ¿Por qué? Pues porque usted tiene que ubicar al testigo, digamos que sea un testigo de refutación, usted tiene que buscarlo dónde está, el testigo no está pues ahí esperando afuera de la audiencia para que lo llamen a refutar. Entonces, hay una labor de investigación necesaria para poder dar con la prueba de refutación, lo que haría que no fuese posible presentarla inmediatamente. Además que exigirlo, presentarlo inmediatamente, puede terminar atentando contra lo que a la Corte le preocupa tanto, que es la celeridad de los juicios, que en Colombia no existe. Y finalmente, doy el referente del derecho comparado. En el derecho comparado, la prueba de refutación no se puede presentar inmediatamente, se desahoga la prueba a refutar. Se presenta en el turno procesal de refutación, que el 362 del Código de Procedimiento Penal colombiano lo identifica. Primero las pruebas de la Fiscalía, luego las pruebas de la defensa,
Luego, las pruebas de refutación de la fiscalía. Ese es el momento en que presenta prueba de refutación la fiscalía y la defensa lo hace antes, en su turno de presentación de la prueba. Entonces, esa regla que creó la Corte no es una regla aceptada en el derecho comparado. Eso de que hay que presentar inmediatamente la prueba de refutación. Además, que a mí me parece impracticable en la vida real. Eso quería agregar. Sí, Doctor Harry, si me permite, yo, frente a eso que perfecto. apunta el doctor De Castro, y que evidentemente en nuestra práctica judicial se hace difícil, sí quiero decirle lo siguiente, y es que como estamos hablando de requisitos mínimos, cuando el fiscal o el defensor plantea su solicitud de refutación, teniendo en cuenta que nuestra Corte nos ha dicho que debe, el momento oportuno es una vez terminado esa prueba y antes que se vaya a practicar la otra en ese momento, en la justificación, en la solicitud, la parte, llámese fiscal o defensor, tiene que ser cuidadoso en cubrir ese aspecto que señala el doctor De Castro. ¿Cómo la va a traer? ¿Qué tiempo y en qué momento y cómo podría traerla? Porque es cierto, aquí hay que manejar una razonabilidad. Sí tengo claro, y voy otra vez al ejemplo de pronto para ubicar y concretizar un poquito, y creo que con esto ayudamos también a toda esta conversación, a todos. Oye, bueno, y yo sé que el doctor Setién tengo claro, y él me reafirma y me sostiene que no estuvo en Cartagena en ese momento. Pero bueno, yo tengo que buscar, en una orden, en el caso de la fiscalía hay que pensar y por eso hay que justificar una razonabilidad, señor juez o señor magistrado, permítame un espacio de tiempo, porque ahí metió una orden de policía judicial, hay que dirigirse para hacer las confrontaciones, las verificaciones correspondientes. Entonces, en ese sentido, sí, en nuestra jurisprudencia, pensando en la celeridad, también hay que tener en cuenta esa celeridad al momento de justificar nuestra solicitud, de tal manera que nos permita sea razonable esa solicitud y como hay que traer unos medios de pruebas pertinentes, idóneos para atacar ese punto de refutación, también otro requisito que debemos plantear es que, y dejarlo, por lo menos de entrada dejarlo planteado en esa solicitud, es cómo y en qué momento podría conseguirse esa evidencia de refutación, que no puede ser obviamente un término tiene que ser un término muy perentorio, muy concreto, pero hay que dejarlo planteado. Porque así como es la prueba de reputación, que es impredecible, novedosa, yo tampoco voy a tener a la mano un documento o un testigo a la mano o un perito a la mano. Entonces, lo que quiero apuntar a esto, para cerrar, es que sí comparto y conozco lo que está pasando en el derecho comparado y lo que nuestra jurisprudencia desde el año 2014 viene especificando en materia de refutación de en la oportunidad procesal, pero también lo que quiero decir es que en nuestra justificación debe dejarse claro que el fiscal o el defensor en su intervención cómo y de qué manera va a obtener ese medio idóneo o esos medios que aspira a presentar como prueba de refutación. Eso sería solamente agregar. Sí, y es que en este escenario, frente a los requisitos mínimos, cuando traemos como figura lo establecido en el 375, pues ahí hay unas subreglas. Si hablamos de hacer más probable el hecho jurídicamente relevante o hacerlo menos probable, digamos que ese concepto de previsibilidad podría tener un prejuicio en decir, si usted quiere hacer más probable el hecho jurídicamente relevante, no me traiga prueba de refutación. Usted lo debe haber planteado frente a su teoría del caso. Viceversa, sí, si estamos frente también a la defensa, donde quiera establecer su condición de restarle ese valor al hecho jurídicamente relevante. Pero miren cómo el 375 trae otro requisito frente a la pertinencia como su regla que puede ser realmente sistematizado con este concepto de prueba de refutación. Cuando ha dirigido ¿qué? A la impugnabilidad de la credibilidad de los testigos, o debería ser desde una concepción mucho más amplia frente a alguno de los medios de conocimiento o medios de prueba. Esto trae implícito el hecho de que de no desnaturalizar la prueba de refutación o también poder contrarrefutar lo que yo estoy refutando. El escenario, como ustedes lo plantean, no solamente desde la doctrina, sino desde la figura como debe ser en sí, si lo queremos asimilar frente a un interrogatorio cruzado. Vamos con interrogatorio, vamos con contra, vamos con redirecto y vamos con el redirecto. Porque es que si vamos a refutar en el mismo escenario, traemos las dificultades que ustedes acaban de mencionar. ¿En qué momento vamos a poder preparar? ¿En qué momento la otra parte va a poder verificar las condiciones que se dieron? ¿Y sumado a qué? A que también esa prueba de refutación debe cumplir algunas condiciones frente a los criterios de admisibilidad, como pueden ser también que la prueba que voy a traer de refutar para refutar otro medio de prueba tiene un conocimiento personal o
trae implícito de pronto algunas reglas de inadmisibilidad como pueden ser prueba de referencia no admisible. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a conversar. Vamos con la cuarta. Desde su criterio, y acá empezamos con el doctor Setien, ya lo ha venido hablando, entonces, muy concreto, doctor Setien, ¿cuándo se puede afirmar que un hecho introducido por la contraparte realmente es nuevo? Es decir, ¿cuándo realmente traemos ese carácter de novedad y no estamos trayendo un hecho que se puede haber sido previsible o que simplemente quiere reafirmar su teoría del caso sin ese criterio de novedad? Entonces, En mi, doctor conce- Setien y doctor Alejandro. en mi concepto, doctor Harry, y respetada comunidad jurídica y académica, en estos terrenos de juicio, estando ya en un juicio y ubicado en lo que es la evidencia o prueba de refutación, debe ser algo imprevisible, algo que no se pudo advertir durante el desarrollo del trabajo de investigación ni durante la audiencia preparatoria. Y aprovecho este espacio para precisar algo, algo que el doctor De Castro ya anticipó. Y es que cuando construí el libro en el año 2016, y lo hice porque me pareció un instituto nuevo y que no tenía desarrollo, yo en una parte dejé presente, ya está ahí la segunda edición, en algún momento saldrá, pero ya hasta el momento, pero quiero precisar esto. Yo dije que la prueba de refutación podría practicarse, podría derivar su práctica y su solicitud desde la audiencia preparatoria. De pronto no precisé y debo ser claro y honesto también. En ese momento un instituto nuevo y me place trabajar lo nuevo. O sea, era algo que yo digo, vamos a aportar, vamos a investigar esto, pero obviamente, claramente la prueba de refutación en estricto sentido no hace en el juicio y hay que diferenciar, se hace durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Pero para puntualizar la pregunta y no adelantarnos más, sí, lo nuevo es algo que no se podía conocer, que evidentemente tiene que respetar una pertinencia, ¿no? Porque hay muchas situaciones nuevas que se traen a un juicio, pero aquí hay que centrarnos y respetar los criterios de una pertinencia siempre y sobre todo de una trascendencia procesal, para no desnaturalizar los institutos. Entonces, ubicado, como le dije, en el marco de esta temática de la prueba de refutación, ubicado en el espacio donde ocurre en el juicio oral, lo nuevo sería aquello que no fue posible advertir, que fue durante un trabajo de investigación serio, responsable, ni por parte de la fiscalía ni por parte de la defensa, no es producto de una omisión, de una negligencia, de una incuria, y siendo imprevisible y siendo algo que evidentemente, ello adquiere ese carácter de novedad. Muchísimas gracias, doctor De Castro. Bueno, solo para complementar, un hecho introducido por la contraparte se considera nuevo o novedoso cuando cumpla con el criterio de imprevisibilidad procesal. ¿Qué significa? Cuando surge ex improviso, cuando no pudo razonablemente anticiparse durante la presentación del caso principal. La distinción de caso principal y caso en refutación es clave. La noción de novedad no se mide por el momento cronológico en que aparece el elemento, el hecho, sino por el grado de sorpresa razonable que produce en la parte afectada. Vamos a un ejemplo. La fiscalía presenta prueba pericial, un dictamen pericial. Entonces la defensa no pide prueba pericial en respuesta en audiencia preparatoria, sino, sino que cuando se practica la prueba pericial de la fiscalía en juicio, lleva un perito en refutación a desvirtuar la prueba pericial practicada en juicio por la fiscalía. Ahí no se da el elemento de la novedad porque la defensa conocía el dictamen pericial y lo que diría el perito en juicio desde la audiencia preparatoria. Desde el mismo escrito de acusación ya estaba enunciado el perito y ya la defensa sabía sobre qué iba a declarar y qué iba a ser solicitado como prueba en juicio. Debió entonces haber solicitado una prueba pericial en oposición en la propia audiencia preparatoria y no es novedoso el hecho en juicio ni lo puede, digamos, disfrazar como una prueba de refutación. Y desde el punto de la fiscalía, el ejemplo más claro y al que más se refieren los precedentes en el derecho comparado, no en Colombia, es la defensa de coartada. Cuando la defensa presenta una coartada en juicio, la fiscalía normalmente es primera vez que la conoce. ¿Por qué? Porque lo usual es que el acusado no ha declarado, ha guardado silencio
y la defensa por primera vez lo sienta a declarar y la fiscalía ahí se entera de una serie de hechos donde puede decir yo no estaba en ese lugar, yo estaba en otro sitio, y ahí surge la novedad para la fiscalía y el derecho a presentar eventualmente una prueba de refutación frente a esos hechos nuevos. Pero hagamos una variante de ese ejemplo y con esto cierro. Supongan ustedes que el indiciado dio un interrogatorio a indiciado en la fase de investigación ante la fiscalía y ahí contó la coartada. Y ahí dijo, no, es que yo no estaba en el lugar de los hechos, buscando probablemente una preclusión. Ahí la fiscalía, cuando llega a juicio y cuando llega a audiencia preparatoria, ya conoce el hecho, ya conoce la coartada. No es un hecho novedoso y lo puede hacer parte de su caso principal, porque uno de los hechos jurídicamente relevantes de un delito es la presencia, la comisión del delito por el autor en un lugar y tiempo determinado cuando se cometió el hecho. Entonces, si ya la fiscalía conoce la información, ahí la prueba de refutación en juicio para destruir la coartada quizá no sea nueva, porque era conocida con anticipación debido al interrogatorio indiciado. Entonces, esos son algunos ejemplos que subrayan el criterio de la novedad, la imprevisibilidad como componentes clave de la prueba de refutación. Y ese es un punto, doctor Alejandro, muy importante el que acaba de mencionar, frente al escenario de la posibilidad que puede tener la fiscalía de continuar investigando, no frente al escenario de la construcción de su tesis acusatoria, sino en el escenario de que una vez sea descubierta la evidencia que pretende la defensa adelantar en el escenario de juicio oral, puede generar acciones investigativas, no frente a su caso principal, pero sí frente a lo relacionado al 375, a poder impugnar credibilidad frente a la información de esos medios de prueba que se está teniendo. Pero miren que ustedes dos traen dos puntos importantes. En empezar a diferenciar esa prueba para refutar, si la defensa conocía al perito, pues no se va a esperar en el juicio oral. Puede traer su propia evidencia para refutar lo que está trayendo el perito de la fiscalía. Entonces, el carácter de novedad, gracias por cada uno de los puntos que tienen, porque eso nos va a permitir que ir frente a esta quinta pregunta. ¿Qué papel cumple el principio de contradicción en el uso de la prueba de refutación? Y los invito a que miremos también el escenario del descubrimiento, porque dentro de las reglas de admisibilidad, un concepto de prueba general, tenemos que hablar de la búsqueda, del descubrimiento, ofrecimiento, práctica y ahí valoración. Entonces, en ese escenario de contradicción, ¿qué papel también juega este instituto de el descubrimiento? ¿Quién Sí, comenzamos? sí. Al ¿Quién doctor de Castro. comienza? Doctor Doctor, Alejandro. vale. Bueno, muy concreto. 4 puntos. Primero, salvaguarda el derecho de contradicción. La prueba de refutación es un instrumento estratégico central para preservar el equilibrio procesal, la igualdad de armas y salvaguardar el derecho de contradicción. Es decir, su admisión, la de la prueba de refutación, permite que el juicio sea más justo, que sea más completo, más integral, que tenga más información relevante para decidir el caso con objetividad. Segundo, es una herramienta correctiva. Esto también materializa el papel del principio de contradicción dentro de la prueba de refutación. ¿Por qué? Porque cumple una función correctiva esencial en el proceso probatorio adversarial. Va a equilibrar el debate cuando emerjan hechos nuevos o inesperados por parte de uno de los sujetos procesales. Tercero, el concepto de prueba sobre prueba también ilustra este papel del principio de contradicción en el uso de la prueba de refutación. ¿Por qué? Porque permite la operancia de ese principio al posibilitar la propuesta, digámoslo así, de pruebas de segundo orden o pruebas sobre prueba, como lo llama la doctrina chilena y algunos códigos procesales de la región, porque son pruebas que versan sobre la fiabilidad de otras pruebas y eso que materializa el principio de concentración. Y por último, el concepto de integridad del juicio, porque la prueba de refutación está montada sobre una doctrina que se llama la doctrina de abrir la puerta. En el common law se usa mucho este concepto de abrir la puerta. Abrir la puerta es un concepto que impacta la admisibilidad justamente de la refutación, porque es una herramienta correctiva para preservar esa integridad del juicio que se activa cuando el otro lado abre la puerta a la refutación, es decir, presenta la evidencia novedosa que es la que habilita
esa presentación de evidencia, la presentación de otra evidencia para refutar. Esto que busca evitar versiones sesgadas, incompletas o engañosas de los hechos. Es decir, realizar o materializar el propósito esencial de cualquier proceso penal, que es la búsqueda de la verdad, por supuesto, la verdad pues limitada, procesal y no la verdad absoluta. Para cerrar, tema de descubrimiento. Pues como lo que ya hemos dicho sobre novedad, sobre el momento en que se solicita y se practica, que es el juicio, y lo demás, va quedando claro que la prueba de refutación no hay obligación de descubrirla, sino hasta el momento mismo en que surge su necesidad. ¿Por qué? Por la naturaleza del instituto. Porque como es algo cuya necesidad e importancia y activación aparece en el juicio, yo no puedo adivinar, suponer o especular que voy a necesitar una prueba de refutación desde la audiencia preparatoria o intermedia. El ejemplo más claro lo vemos cuando la prueba de refutación se activa o se manifiesta como un complemento de la impugnación de credibilidad, que vuelvo y lo digo por tercera vez, es el único escenario que hasta ahora ha explorado la Corte Suprema de Justicia de Colombia para desarrollar la prueba de refutación, pero es mucho más amplio el instituto. Me explico. Semáforo rojo en juicio, semáforo verde en declaración previa al juicio. Si el testigo niega al ser contrainterrogado o impugnado con su declaración previa, que él dijo que el semáforo estaba verde en su declaración anterior, pues yo quedo habilitado para y debo presentar prueba de refutación de que él en efecto hizo la manifestación anterior contradictoria con lo que dice en juicio, que el semáforo estaba en verde, eso es lo que dijo antes del juicio, y contradice lo que dice en juicio, que el semáforo estaba en rojo. ¿Cómo voy yo a imaginar, desde la audiencia intermedia o preparatoria, que cuando yo confronte al testigo frente al color rojo del semáforo, con su declaración previa, el color verde del semáforo, él no lo va a aceptar? Eso solo lo sabré cuando haga el contrainterrogatorio y el testigo conteste, yo no dije eso. Eso demuestra, entonces, que la necesidad de descubrimiento, utilización e incorporación de la prueba de refutación se manifiesta y se desarrolla en la dinámica propia del juicio oral. Entonces, la premisa que suena un poco fuerte para lo que hemos ido construyendo como una cultura del sistema acusatorio, por lo menos colombiano, no hay que descubrirla antes del juicio. Se descubre cuando surge su necesidad o más bien la necesidad de su empleo en el juicio. Frase fuerte y frase que probablemente va a chocar contra lo que muchos jueces piensan, porque muchos jueces dirán, no la descubrió, no le permite usarla. Bueno, habrá que dar un debate y probablemente la Corte, que ya lo ha dicho en por cierto, en un par de autos, la Corte ha dicho la prueba de refutación no se descubre, pero no ha desarrollado eso con ocasión de un caso. Es decir, ha sido una obiter dicta. Sí, eso es muy importante, el escenario de tener claridad frente al concepto de prueba de refutación y ese uso frente al descubrimiento. Es decir, no podríamos estar desde un punto o una posición técnica jurídica a hablar de un rechazo por indebido descubrimiento, sino el ataque sería relacionado frente a un criterio de inadmisibilidad, quizás por falta de pertinencia frente a los requisitos anteriormente mencionados. Doctor Setién, contradicción en el uso de la prueba de refutación. Eh, eh, Indicar que la esencia de la refutación es la contradicción, ¿no? Y la contradicción es uno de los principios procesales universales en cualquier estadio civil, en este caso en las instancias penales. En el Código de Procedimiento Penal, siempre me gusta citar la norma, pero este principio es tan importante que está previsto tanto en los principios generales, las normas rectoras, en el artículo 15 como en el artículo 378 cuando nos habla del tema de pruebas. Pero este principio y esta pregunta es tan interesante porque la refutación abarca no solamente el mismo concepto de lo que es la prueba de refutación, sino que la contradicción como tal implica que cuando se pide la prueba de refutación, eh, hay que motivar esa solicitud. Y esa solicitud debe ser objeto de contradicción por la parte contraria. O sea, mire que no solamente desde el momento del mismo concepto de refutar, sino que en la necesidad de que esa solicitud sea aceptada implica que el juez también debe darle el uso de la palabra a la otra parte para que exponga sus razones por las cuales debe admitirse o no admitirse esa prueba, esa solicitud de prueba de refutación. Pero aún más.
en el mismo ejercicio de la prueba de refutación también se pone en juego el principio de contradicción. En el desarrollo de su práctica también se irradia este principio porque tiene que cumplir las reglas de nuestro procedimiento en cuanto a que debe desarrollarse de manera pública, deben permitirse los ejercicios de las técnicas de litigación oral, de impugnación correspondiente. Y también ese principio de contradicción se irradia y también en armonía del artículo 29 constitucional en la medida que el desarrollo, cuando se está practicando una prueba de refutación, eh, se le pueden o sea, se pueden permitir el desarrollo, además de las técnicas, sino también la posibilidad de que se pueda desarrollar una prueba de contrarrefutación, que yo también la entiendo que desde mi punto de vista se desarrolla, puede partir a partir del desarrollo de una prueba de refutación. Pero este principio, en mi concepto, también es que, y es válida la pregunta, también dejarlo presente, de una u otra manera se ve afectado indirectamente cuando la Corte, y respetamos obviamente nuestro mayor respeto siempre a las decisiones judiciales, eh, este tema de la doble instancia o de permitir la interposición de recursos de reposición y de apelación frente a una decisión que decida sobre la refutación se vería afectada porque no es solamente contradecir permitirse controvertir una prueba o controvertir a través de técnicas, sino también una manera, desde mi punto de vista, de también permitir el ejercicio de contradicción, es permitir la impugnación de una decisión cuando no se está de una u otra, no se está de acuerdo con ella. Pero sí, más bien ampliando y precisando el principio de contradicción entendido como lo señala el artículo 15 de nuestro Código Procesal Penal y lo señala el artículo 378 del mismo Código Procesal Penal, las partes tienen derecho a que a que esa refutación se exponga, existe una solicitud de la prueba de refutación y que en su práctica, su práctica como tal, también se permita un ejercicio de contradicción. Entonces, es un principio, evidentemente, que irradia todo el instituto probatorio y porque en sí la prueba de refutación también respeta no solamente este principio, sino todo, en mi concepto, todos los demás principios. El otro aspecto del descubrimiento, sí es claro, por su carácter imprevisible y novedoso. ¿Qué voy a yo a descubrir si yo no lo conocía? ¿Sobre qué punto iba a ser el punto de refutación? No se puede seguir las reglas normales de bien sea un procedimiento abreviado, procedimiento ordinario, de que se cumpla en el ordinario con un escrito, mencionarla en el escrito de acusación, descubrirla, aún más enunciarla, solicitarla, hacer ese ejercicio de contradicción, esperar su decreto. No, porque la prueba de refutación en estricto sentido nace en el juicio, es un hecho imprevisible y novedoso, no se puede cumplir con un descubrimiento previo. Pero eso no quiere decir que no respete el principio de contradicción en los demás aspectos en cuanto a que su solicitud motivada debe ser motivada, de permitirse el ejercicio de que la otra parte esté o no de acuerdo con la solicitud. Y de igual manera, aún más en su práctica, se desarrolla la posibilidad de que se desarrollen las técnicas de litigación y todos estos ejercicios de contradicción. Listo, muchas gracias. Y acá es importante tener claro la respuesta que nos da el testigo. Teniendo el ejemplo que nos decía el doctor de Castro frente al semáforo rojo y verde, cuando el testigo dice, no, yo no vi el color o hace una negación, pues el método que se puede utilizar es una impugnación, ya sea con su declaración previa o con otro medio, para poder traer por la refutación y no confundir, ojo, porque muchas veces me han hecho la pregunta, ¿qué sucede si hay la retractación? Si hay la retractación, la figura, el instituto no va a hacer la prueba de refutación, sino si hay la retractación total o parcial, el instituto va a hacer precisamente el escenario donde la Corte Suprema de Justicia lo ha venido concibiendo como el testimonio adjunto. Entonces recuerden que cuando nosotros estamos teniendo las declaraciones previas, tienen dos finalidades. Uno, para facilitar el interrogatorio cruzado, ya sea para poder refrescar memoria o impugnar credibilidad, o cuando lo puedo tener con un valor sustancial. Cuando es del tema de prueba, cuando es prueba de referencia admisible o cuando traemos esta figura de la prueba
del testimonio adjunto. Entonces hay que tener siempre cuidado con la respuesta que me da el testigo para saber cuál instituto es el que voy a poner en marcha frente a mi litigación estratégica. Vamos con la sexta pregunta. ¿En qué momento procesal, bueno, esto ya lo hemos venido hablando, puede solicitarse la práctica de una prueba de refutación? Doctor Septién, esa ya la tenemos clara, entonces adelante. Sí, sí, en estricto sentido, puede solicitarse la práctica en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, ¿verdad? Y hasta antes que se finalice la fase probatoria, ¿no? Pero en estricto sentido, sí, en el juicio, la audiencia de juicio oral. El ejercicio de prueba de refutación se da en desarrollo de la audiencia de juicio oral. Eso es claro en nuestra jurisprudencia y también se deriva, el doctor de Castro ha hecho mucha referencia al derecho comparado, pero en sí, en estricto sentido, en lo que corresponde al derecho nacional, es en la audiencia de juicio oral, que es el momento en que se practican las pruebas. Ahora bien, de pronto aquí me nace un interrogante y lo traigo sobre la mesa. ¿Qué pasa? Y es otro texto que también le quiero hacer publicidad, que en cualquier momento saldrá, es el de prueba anticipada. Si estamos practicando una prueba anticipada, puede surgir algún momento de prueba de refutación. Yo entrada diría que no, pero son a veces ejercicios que el derecho nos permite, sobre todo al ver que la prueba de refutación, uno de sus aspectos es que deriva de otra prueba, pero obviamente si en nuestro ejercicio judicial, en nuestra práctica profesional, precisar que la prueba de refutación se desarrolla y nace como tal, pues su solicitud en la audiencia de juicio. Y doctor Septién, para cuando saque la publicación de prueba anticipada, y hablando esto de prueba de refutación, se me ocurre lo siguiente. Con la nueva dinámica de la aplicación de principio de oportunidad, específicamente en causal quinta, que cuando se hace este ejercicio de delación para evitar que la persona dure años en prórroga de principio de oportunidad a principio de oportunidad, pues puede tomar la prueba anticipada y se da el sistema de delación para la figura de la causal quinta del 324. ¿Qué sucede si materializando el derecho de contradicción, y no lo vamos a debatir acá, después lo tomamos un cafecito con Alejandro y contigo, miremos si en desarrollo de esa prueba anticipada, en función del numeral quinto de principio de oportunidad, podríamos traer entonces, venga un momento, yo no voy a tener la oportunidad en juicio oral, déjeme traer acá entonces, en el escenario de prueba anticipada, para materializar esa contradicción, la prueba de refutación, porque yo no voy a tener la oportunidad en juicio oral. Ahí la dejamos y luego la conversamos ahí, pero creo que va a ser puntual. Doctor de Castro, yo sé que Sobre la oportunidad. intentaste en varias ocasiones y es parte que te he escuchado. ¿Cómo debería estructurar uno el argumento para solicitar la prueba de refutación ante el juez? Bueno, digamos que una estructura técnica adecuada podría comprender los siguientes pasos. Aclarando primero que la solicitud debe ser pues, precisa, como toda solicitud en una audiencia clara y con una fundamentación inmediata. El juez tiene que apreciar con inmediación en el acto la pertinencia, la necesidad y el alcance de la prueba de refutación. No basta con invocaciones genéricas al derecho a refutar o al derecho a contradicción. Es necesario demostrar la conexión específica entre la nueva evidencia y la prueba a refutar. Recordemos el principio básico, la prueba a refutar siempre precede a la de refutación. Entonces, una estructura, repito, técnica adecuada podría comprender, sin que sea una camisa de fuerza, los siguientes pasos. Primero, identificar la prueba a refutar. Si es un testimonio, identificar el testimonio a refutar o la evidencia a refutar. Entonces, con exactitud señalar quién es el testigo, la declaración o el elemento introducido por la contraparte que se propone refutar, sin formulaciones vagas ni genéricas. Primer elemento. Segundo, el propósito. Es importante presentar el propósito, el qué y el por qué, explicar con precisión que esa prueba se limita es a desacreditar, responder, explicar, calificar un punto concreto de una evidencia adversa ya presentada, que no se refiere al caso principal, eso hay que explicarlo ahí, que la finalidad es contestar a otra prueba, no fundamentar el caso principal. Tercer punto puede ser la justificación de la novedad,
o imprevisibilidad que ya hemos mencionado en otra de las preguntas. Es decir, argumentar que el hecho o la tesis que se va a rebatir surgió de manera imprevista durante la presentación del caso del oponente, de modo que no se pudo razonablemente anticipar esa situación en la fase del juicio. Cuarto, el ofrecimiento como tal de la prueba de refutación, exponer brevemente cuál es su contenido, qué medio de prueba se empleará para canalizar la refutación, indicando qué demostrará y cómo se conecta eso con la prueba a refutar. Este paso quizás es el más importante porque es propiamente el ofrecimiento de la prueba de refutación. En quinto lugar, vamos a sentar las bases en el evento en que la prueba de refutación haga parte de un procedimiento de impugnación de credibilidad, que nuevamente digo es el ámbito de acción que hasta ahora ha definido nuestra Corte Suprema de Justicia en Colombia, pero no es el único de la prueba de refutación. ¿Qué significa esto? Pues que uno de los elementos va a ser que le tengo que decir al juez, ya contrainterrogué al testigo, ya lo impugné y el testigo no admitió el punto. Es decir, el testigo no reconoció en nuestro ejemplo del semáforo que él había dicho que el semáforo estaba en verde. Eso es parte de la solicitud porque es base probatoria de la impugnación, de la prueba de refutación cuando hace parte del procedimiento de impugnación de credibilidad, que básicamente es cuando el testigo no acepta el punto con el que lo estoy controvirtiendo. Piensen cuando se contrainterroga por el motivo, el móvil, el interés del testigo. Y yo tengo prueba del interés del testigo. Por ejemplo, que él trabaja con la empresa de la cual hace parte el denunciante y alegada víctima. Y cuando lo confronto y lo contrainterrogo y lo impugno para mostrar el motivo, el interés, la parcialidad que tiene el testigo, él niega ser empleado del denunciante. Bueno, tengo que agotar esas preguntas en la impugnación para sentar la base y ofrecer posteriormente la prueba de refutación de que sí es un trabajador de esa empresa. Entonces, ese es un requisito solamente aplicable cuando hablamos de refutación como complemento de impugnación. Un sexto requisito es la depuración del contenido. Si la evidencia contiene fragmentos irrelevantes, pues es importante que el litigante precise qué porción de la prueba de refutación va a incorporar y cuál va a excluir, porque debemos limitar el ofrecimiento de la prueba de refutación estrictamente a aquello que sirve para refutar. Lo demás, por ejemplo, en una declaración previa, solamente la parte que va a refutar la afirmación que el testigo no aceptó es lo que va a entrar como refutación, lo demás no entra toda la declaración, por ejemplo. Un séptimo requisito es un enfoque exclusivo en la refutación. Hay que subrayar que la finalidad de la prueba de refutación no es reforzar, insisto en esto, el caso principal, ni dividir la evidencia presentando una parte con el caso principal y guardándonos la otra estratégicamente para soltarla en refutación, sino que lo que se busca es contradecir directamente un hecho o afirmación surgido del caso de la contraparte. Por último, cerrar con una motivación concreta de una petición específica explicando por qué el juez debe acceder al decreto de esa prueba como necesaria para evitar un desequilibrio procesal y preservar el derecho de contradicción. Los precedentes en el derecho comparado ilustran de cómo los jueces niegan solicitudes de prueba de refutación porque la fundamentación del litigante fue incompleta. Por ejemplo, en algún precedente el litigante se limitó a decir que pedía un testigo que va a refutar los cargos de la contraparte. Hizo una mención genérica de la refutación y la Corte le negó la prueba porque no fue específico el ofrecimiento de qué era lo que se iba a refutar. Esos podrían ser entonces unos parámetros que cubren las exigencias de la prueba de refutación. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la octava, doctor Cetina. Doctor Harry, quisiera Ah, agregar unos aspectos. Hay que partir de la base, frente a lo que está planteando el doctor de Castro, que la prueba de refutación va a ser valorada como cualquier otra prueba, ¿oyeron? Va a ser valorada como cualquier otra prueba. No tiene restricciones como si va a ser considerada como una prueba de referencia, no. Es una prueba normal, solamente que su valoración, cuando hablo de valoración normal, quiere decir que su poder suasorio no está limitado a afectar esa tarifa negativa que aparece en el 381 de que, que es una prueba de referencia. No, y no pueden, y es más, hay que distanciarla porque la prueba de reputación no es prueba de referencia, es una prueba normal. Ahora, yo quiero agregar agregar ante los requisitos
esa solicitud, esa estructura y sobre todo la argumentación. Y es que en nuestro sistema hay que señalar por lo menos, además de identificar cuál sería el medio de prueba o pruebas de refutación que se pedirían para atacar la prueba de refutación, o sea, es decir, si va a ser un testimonio, documento, ¿verdad? Y cómo se va a presentar el medio de prueba, también hay que señalar que ese medio de prueba como tal, eh, razonablemente, ¿cómo se va a obtener? O sea, es lo que quiero insistir en eso, porque la forma como nuestra jurisprudencia nacional ha dejado ese espacio procesal es un espacio muy limitado. Y yo sugiero muy respetuosamente que en la estructura también se agregue, se haga el ejercicio muy puntual de la pertinencia. También no está de más, no sobra decir algunas citas jurisprudenciales al momento de la solicitud. eh, y obviamente citar que aunque la norma de 362 la trae, este es un instituto que existe y ya veo que se está poniendo en práctica y está dinamizando, pero quiero agregar que esos presupuestos relacionados con identificar el medio de prueba de refutación, cuál va a ser la prueba o pruebas de refutación y cómo se van a traer, practicar, expedir, justificar el espacio razonable también de cómo se va a traer en el tiempo para que el juez no vaya a ser, si, considerarlo que fiscal traiga a los defensores, tráigalo ya a la siguiente sesión de audiencia. eh, pero también quiero agregar que se mire aspectos de oportunidad, de que se está previendo oportunamente, de que se está de que la prueba, la evidencia que se está pidiendo es legal, es legítima, está dentro de medios de conocimiento que nuestro sistema permite. Y también señalar que, y en esto sí recalco lo que dice el doctor de Castro, que cuál va a ser el punto específico de esta prueba. Eso tiene un objeto concreto, esta refutación. No es para atacar temas generales ni casos, sino el punto concreto y que sobre todo quede imprevisible y novedoso, ¿verdad? Porque si ese aspecto, siempre hay que pensar en algo, que esa solicitud va a ser objeto de contradicción por la otra parte. O sea, la otra parte también va a tener la oportunidad de verificar si esos presupuestos existen o no existen. Y obviamente aún más el juez o magistrado, de una manera en su decreto, va a verificar esos temas, esa estructura, pero también estos presupuestos. Solamente eso, doctor. Sí, y hay una parte importante que dices, Jaime, con relación en la utilización de la prueba de refutación hacia la prueba que se quiere refutar, el concepto de legalidad. Porque la prueba de refutación, es decir, cuando nosotros estamos hablando frente al tema de la regla de exclusión, la evidencia que se pretende excluir tiene una prohibición de admisión, de utilización y de valoración. En las reglas de evidencia federales se permite utilizar prueba excluida con fines de impugnación. Nosotros, en nuestra normatividad y desarrollo jurisprudencial, no se permite utilizar prueba excluida para la impugnación. Entonces, ese componente de legalidad que mencionas es importante frente a esa claridad. ¿Qué ocurre si la parte no logra justificar la necesidad de la prueba en el mismo momento en que la solicita? ¿Cuál sería el efecto a desarrollar? Acá nos toca Jaime. Ujú. El, el, el efecto inmediato es que si no se logra justificar la necesidad, que es uno de los presupuestos, obviamente la solicitud no va a ser admitida, no va a ser decretada, porque no es la prueba de refutación es un instrumento excepcional y esa necesidad va a estar atada a la pertinencia, pero también a que otros medios de prueba, bueno, primero a que el ejercicio de contradicción sea hecho, de que el fiscal, obviamente, si ya logró desvirtuar en el contrainterrogatorio el punto que quería refutar, ¿para qué va a pedir la prueba de refutación? Si hay en contrainterrogatorio, o también o si tengo a la mano o hice una petición de una declaración complementaria, un testimonio junto, pero algo no tan básico, si ya, volviendo al ejemplo que colocaba al comienzo, si ya hay un contrainterrogatorio, pude virtuar que el testigo está diciendo que lo que está diciendo que el señor Jaime Setién no estaba en la ciudad de Cartagena, que no es cierto, que el señor Jaime Setién estaba el 31 de diciembre en el Hotel de las Américas en la ciudad de Cartagena. Si halló en el contrainterrogatorio
Ya lo aclaré. Sí, era un hecho nuevo, era un hecho imprevisible, pero si ya el contrainterrogatorio quedó claro y hubo un redirecto y aún el recontrainterrogatorio quedó claro, ¿para qué voy a pedir prueba de refutación? No se hace, no es indispensable elevar la solicitud. Pero también cuando se evidencia que hay otros elementos de prueba que existen que tiene la respectiva parte que perfectamente pueden ese punto atacarlo, a pesar de que sea novedoso o imprevisible. Desde mi punto de vista, si la otra parte al momento logra advertir eso, eso también puede afectar la solicitud para llegar a su negativo. Si se llega a advertir de que no es necesaria pedir la prueba de reputación, de que no se eleva ese presupuesto, de que al contrario, vas a dilatar el proceso, vas a demorarlo, eso también puede ser un presupuesto para su negativa. Pero aún más, siempre hay que verificar algo que le he escuchado al doctor De Castro. Esto es un instrumento estratégico. Siempre hay que mirar también la parte, y voy con usted, doctor Harry, del litigio estratégico. Esto es un litigio estratégico. Cada parte tiene que pensar los pros, los contras, el presente y sobre todo el futuro. Por más que se conozca el instituto, de que si se evidencia la posibilidad de utilizar. Esa sería la apreciación. La siguiente es precisamente una pregunta que nos hacen en el chat de Pablo Vázquez, que nos abre frente a la valoración. Entonces, en este punto, doctor De Castro, me gustaría que enfocara la respuesta de cuál es la función del juez en el control de la admisibilidad de la prueba de refutación, pero no solamente en esa función del juez con relación a la admisibilidad, sino también a ese criterio de la valoración. Tiene un valor sustantivo, tiene un criterio simplemente frente a las condiciones del 400, de la impugnación de la impugnación que tenemos frente al 402, o qué criterios de valoración podemos tener ahí. Bueno, frente a la función del juez en el control de admisibilidad, que la admisibilidad es previa a la valoración. Vamos primero a responder la pregunta sobre función del juez en control de admisibilidad de la prueba de refutación y luego pasamos a la fase posterior de la admisibilidad de la prueba, que es su valoración. Ahí podríamos hablar entonces en materia de control de admisibilidad de 6 puntos que precisan la función o el papel del juez, no son taxativos, los traigo simplemente a colación porque pueden ser los más representativos. Primero que todo, la función del juez es una función, en primer lugar, de dirección y administración del juicio. El juez actúa como un director del debate probatorio y ejerce una sana discreción para ordenar y conducir la práctica de la prueba. Entonces va a fijar el orden del examen del testigo, de la práctica de la prueba, los turnos, etcétera, presentación de elementos, y va a buscar siempre el criterio de procurar la eficacia en la búsqueda de la verdad, la economía procesal, etcétera. La regla colombiana que materializaría esta primer función del juez es el artículo 27 sobre moduladores de la actividad procesal. En segundo lugar, también el juez tiene una función en la admisibilidad de la prueba de refutación de delimitar su alcance y propósito. Entonces el juez va a verificar que el ofrecido sea una auténtica evidencia de refutación, que sea respuesta a un hecho o teoría novedosa surgida de la práctica de la prueba del adversario y no un esfuerzo de repetir el caso o acumular prueba para reforzar el caso principal, ni mucho menos introducir temas irrelevantes. Entonces ahí hay una segunda función del juez. En tercer lugar, el juez va a velar porque se aplique la regla de la ponderación, es decir, el balance entre el valor probatorio y los riesgos incidentales, perjuicio injusto, confusión de asuntos a debatir, pérdida de tiempo innecesario, entre la solicitud, el decreto de la prueba de refutación y el contexto del juicio. Esa ponderación rige toda prueba de refutación. Regla 376 de nuestro Código de Procedimiento Penal, regla 403 de las federales de evidencia y en general los códigos de evidencia en los Estados Unidos. Una regla muy importante porque nos trae el balance, el test probatorio que aplica para cualquier tipo de prueba, pero muy particularmente para la prueba de refutación. Cuarto lugar, la función del juez en la admisibilidad es evitar minijuicios, lo que se llama minijuicios. O sea, que la causa se desvíe hacia litigios satélite, hacia discusiones colaterales, secundarias, por
por obra de la refutación, del ofrecimiento de refutación, y buscando que se mantenga el foco de lo que se está discutiendo en esencia en el juicio. Entonces el juez debe ser cuidadoso en evitar que el juicio se convierta en un juicio dentro del juicio, por virtud de la prueba de refutación. En quinto lugar, la función del juez en la admisibilidad de la prueba de refutación es la salvaguarda de la integridad del proceso. Es decir, va a permitir excepciones justificadas cuando la refutación resulte necesaria para garantizar ese derecho a contradicción, desenmascarar un perjurio, una mentira, y a la vez va a limitar o a excluir esa prueba de refutación cuando sea simplemente un tema de dramatismo, irrelevante, confusión, meramente repetitiva o sobre asuntos que no tienen ninguna importancia. Porque no se trata de utilizar la refutación por la refutación como un fin en sí mismo, sino con un valor adicional para la obtención de información de calidad en la adquisición del conocimiento que debe tener el juez al momento de sentenciar. Y por último, otro factor clave de control en la admisibilidad es la adopción de decisiones precisas por parte del juez y motivadas. O sea, al resolver, el juez debe cuidarse de hacer explícito si esa prueba de refutación sí responde a un hecho nuevo, si es o no acumulativa o extemporánea, y si está intentando la parte subsanar quizá deficiencias de su caso principal. El juez entonces velará por este aspecto clave de la admisibilidad y tomará las medidas de control necesarias para permitir o negar, y si es permitir, en qué condiciones, la prueba de refutación. Por último, en cuanto al punto adicional de la pregunta, la valoración, pues el juez va a valorar la prueba de refutación con los mismos criterios de valoración racional de la prueba con que valora todos los elementos acopiados en el juicio. Reglas de la sana crítica y un deber de motivación estricto respecto a por qué razón le da crédito o no le da crédito, le da alcance probatorio y sobre qué hechos a la prueba de refutación. Va a haber un ejercicio entonces de sana crítica, de valoración racional de la prueba de refutación y una exigencia fuerte de motivación para plasmar en la sentencia si le creyó a la prueba de refutación y qué alcance le dio. Obviamente, dentro de la valoración, el juez tiene el deber ineludible de pronunciarse y valorarla en uno u otro sentido. Perfecto, muchas gracias. Y para cerrar, los invito a Doctor, todos. yo quisiera una parte, doctor, muy completa obviamente la Dale. respuesta, agregar que en esa admisibilidad, que obviamente va a generar un pronunciamiento del juez, el juez debe tener el cuidado de que sus argumentos en ningún momento vayan a generar alguna posibilidad de una recusación, algún impedimento también. Hay que ser, hasta eso hay que mirarlo también, por más que sea una solicitud muy concreta de prueba de refutación. Y también agregar que un aspecto de admisibilidad, y como bien lo señalaba el doctor De Castro, pues, lo que el juez es un director del proceso y debe ser muy cuidadoso de cada proceso, es que en esa admisibilidad debe mirar también la necesidad. Si es necesario, evidentemente, que esa evidencia de reputación se practique y si obviamente ya lo demás son los presupuestos de oportunidades, de novedad, imprevisibilidad y obviamente la pertinencia. Pero sí agregar el carácter de la trascendencia, de que también debe mirarse la trascendencia y cumplir con que esa evidencia de refutación no vaya a dilatar el juicio. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Y con la experiencia de ustedes, va para esta. Empieza, doctor Setién, y finalizamos con el doctor De Castro. ¿Qué recomendaciones técnicas darían para evitar que una solicitud de refutación pueda ser rechazada en el concepto de qué? De impertinencia o por el hecho de ser extemporánea. ¿Qué recomendaciones ustedes darían? La primera recomendación es que se conozca bien el instituto, qué consiste el instituto. Hay que apoyarse necesariamente en el caso colombiano en la jurisprudencia, conocer bien, que obviamente ver ejemplos, los ejemplos ayudan mucho, porque a veces explicarlo, sino a veces el ejemplo puntualiza, ilustra más, pero la primera recomendación es conocer el instituto. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Ha sido una jurisprudencia, bueno, hasta el momento pacífica, sobre el concepto, sus características, cómo opera. Ahora bien, en la otra recomendación hay que ver el carácter de impertinencia y extemporánea. Para que no sea, ahí se utiliza la palabra rechazada. Bueno, yo diría
inamitida o declarada no admisida por impertinente. Ahí hay que ver que la prueba de refutación debe cumplir con sus presupuestos, pero también es un aspecto esencial, obviamente muy atado al artículo 375 del Código de Procedimiento Penal que habla de la pertinencia, es que para que no pueda ser inamitida esa solicitud de prueba de refutación, es que primero cumpla con ese presupuesto de que se tuvo que haber o cumplido, desarrollado un contrainterrogatorio, un ejercicio dentro de ese testimonio o el elemento de prueba que se quiere refutar previo, o sea, haberlo cerrado esa parte haberla cerrado, pero también haber mirado que, toda prueba de refutación también debe cumplir con un presupuesto de utilidad. ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a traer? ¿Por qué es valiosa? Evidentemente, para ese punto de refutación, para esa parte y sobre todo para el hecho en concreto. Y es temporánea, desde el punto de vista de tener muy presente que en nuestra realidad procesal hasta el momento, nuestra realidad colombiana, yo lo miro de que la recomendación es que hay que ser tener muy claro que no se puede permitir que se practique la siguiente prueba. Es decir, si estamos practicando una prueba que queremos que va a ser objeto de refutación, terminada esa prueba, es decir, estamos casi por regla general la prueba, todo en nuestro proceso, en nuestro juicio, en nuestro desarrollo de nuestro juicio oral se ingresa a través de un testimonio. Se terminó el testimonio y ese testimonio es donde se va a hacer el tema de refutación y va a ser el objeto de refutación se encuentra ahí. No hay que permitir que se inicie con la práctica de la siguiente prueba, sino que allí mismo, una vez terminada o antes de iniciar la otra, de acuerdo al desarrollo de la sesión, proceder a elevar la solicitud de prueba de refutación. Entonces, y cuando digo esto es porque también hay que tener en cuenta si de pronto es la última prueba, decir algo de la defensa, antes que den inicio a la etapa de alegatos, por ejemplo, no, hay que elevar la solicitud de prueba de refutación. O en el otro caso general, se está desarrollando una prueba y antes de que termine la prueba, ya terminó la prueba y antes que empiece la siguiente prueba, hay que presentar la solicitud de refutación a fin de que no sea declarada extemporánea. Entonces, tres recomendaciones. Uno, conocer el instituto. Dos, cumplir con los presupuestos de necesidad, imprevisibilidad y sobre todo de utilidad de la prueba de refutación. Y el otro aspecto sería de que en nuestra realidad jurisprudencial y procesal, hay que pedirla antes de que continúe en el juicio la siguiente prueba, o si siendo la última prueba, en este caso yo lo miro, si se practicó ya la prueba de la defensa, que por la general son las pruebas de la defensa las últimas, eh, vaya a darse cabida al inicio de la etapa de los alegatos de conclusión. Esos aspectos serían mis recomendaciones técnicas. Muchísimas gracias, doctor Setién. Doctor Alejandro. Bueno, para responder esa pregunta, creo que es conveniente que identifiquemos cuál es el motivo más frecuente con el cual la contraparte se opone a la solicitud de prueba de refutación y los jueces niegan la prueba de refutación. Y por lo que he podido ver, experiencia propia y ajena y audiencias que muchas veces uno estudia de otros colegas, el motivo más corriente, más común, más recurrente, sería la palabra, para negar una prueba de refutación es que porque no hizo la solicitud en la audiencia preparatoria, con todas las críticas que cabe a esa postura, porque ya tenemos claro, por lo que hemos hablado hasta ahora, que la prueba de refutación surge en juicio, pero aún así, la oposición más corriente es, usted debió haber solicitado esa prueba en la audiencia preparatoria. Por lo tanto, el argumento que más hay que fortalecer para evitar el rechazo es la condición de novedosa e imprevisible de la prueba a refutar. Es decir, explicar con mucho detalle que estamos respondiendo a un hecho que no era previsible razonablemente en la audiencia preparatoria, cuando estábamos ofreciendo la prueba de nuestro caso principal, eh, y que si el asunto acaso era previsible, o por lo menos se conocía la existencia de la prueba de refutación, no era en ese momento necesario ni conocido el uso o la necesidad del uso de la prueba de refutación. Surgió en el juicio por la respuesta de un testigo, por la presentación de una evidencia novedosa. Entonces, creo que es el requisito más importante. Quiero sí referirme al punto de la extemporaneidad que dice el doctor Jaime. Pues vuelvo e insisto con el tema. La Corte sí ha dicho que debe practicarse
inmediatamente, pero ha insistido y ha dicho mientras sea posible. Y a lo que voy es que normalmente no es posible hacerlo inmediatamente, porque la prueba de refutación muchas veces uno no la tiene a la mano. La mayoría de las veces tendrá que investigar para validar y corroborar lo que el testigo dijo de novedoso y encontrarse con la evidencia que lo desmiente. Por lo tanto, no es posible en la generalidad de los casos practicarla inmediatamente. De manera que si yo no la solicito inmediatamente porque no tenía la prueba de refutación a la mano, que es lo que suele suceder, cuando la solicite posteriormente, en el caso de la defensa, en el turno de presentación del caso de la defensa, su prueba de refutación frente a la prueba de la fiscalía, pues la defensa va a justificar este requisito para que no se la rechacen, diciendo, señor juez, no podía presentar ni ofrecer la prueba de refutación en el momento mismo en que el testigo declaró, porque no tenía la información, que la conseguí después con estas labores investigativas, que me demostraba que el testigo estaba mintiendo o que lo podía refutar. Eso habrá que dedicarle un punto para que no le vayan a contestar, es que es extemporánea porque usted no la solicitó inmediatamente. Y no la puede solicitar inmediatamente porque si no tiene la evidencia, no se puede poner a inventar y decir, y ofrezco prueba de refutación que probablemente me la voy a encontrar cuando investigue. Uno no puede hacer una solicitud de prueba condicionada o especulativa. No está, entonces cuando aparezca surge la temporalidad adecuada para hacer la solicitud. Esos dos puntitos. No, pues excelente, excelente cada una de las respuestas a estas 10 preguntas. Considero que abordamos mucho más allá de la temática y dentro de la dinámica. Para quienes llegaron a mitad, tuvieron que salir, volvieron. Yo creo que mañana o en estos días estaré enviando la grabación a nuestra comunidad. Quienes aún no hacen parte pueden unirse a través de este código QR, donde no solamente está esta información, sino que utilizamos un método que ustedes deben conocer, que es el método AIRA, frente al análisis de las sentencias, frente al asunto, la regla, el análisis, la conclusión y lo que compartimos, que es conocimiento. Recuerden que la próxima semana también vamos a iniciar un bootcamp de litigación estratégica en juicio oral, donde vamos a generar unos escenarios de fundamentación desde la teoría y la práctica en todo lo relacionado de cómo se construye la teoría del caso, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el uso de declaraciones anteriores, objeciones, alegatos de conclusión. Entonces, doctor Setien, doctor de Castro, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir todos esos conocimientos y pues bueno, estaremos pendientes, doctor Setien, de sus publicaciones, doctor de Castro, de sus bootcamp frente al contrainterrogatorio y todo los escenarios académicos que usted genera a nivel internacional, realmente de mucha admiración. Acá hay muchos alumnos suyos, pupilos desde Panamá, por ahí puedo ver, de México. Entonces, enhorabuena que representantes como usted estén dejando en alto la Academia Colombiana frente a un tema que no es sencillo, pero que lo ha venido trabajando muy rigurosamente, muy juicioso y con grandes profesores norteamericanos que puedo decir que lo enseñan como debe ser. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Les dejo ahí el uso para que se puedan despedir de nuestros participantes y pues bueno, queden pendientes que continuaremos con estas masterclass. Muchas gracias, doctor Jaime. Harry, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido. Y a todos una feliz noche. Doctor Harry, muchas gracias a usted y a toda su comunidad académica y jurídica, que siga creciendo, parece una excelente idea, desearle los mejores éxitos, o sea, que le vaya muy bien en este gran proyecto. Doctor De Castro, como le dije al comienzo, muy honrado y siempre respetando Igualmente. su trabajo, de igual manera todo el ejercicio académico y profesional que viene desarrollando. Doctor Harry, muchas gracias y un cordial saludo a todos los presentes. Listo, a ustedes. Gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Chao.